Buenos días. Bueno, esta mañana voy a empezar el sermón contándoles una historia. Entonces, es una historia común y corriente, de un muchacho común y corriente que le vamos a poner Mateo. Esta historia puede suceder en una ciudad como esta, muy fría. Mateo es un muchacho recién graduado del colegio, que empieza la universidad. Se levanta muy temprano, se frita un huevito con aceite de palma para el desayuno y se sirve cereal con leche y se pica un bananito. Se sube al Transmilenio para su primer día de universidad y en la puerta se encuentra una muchacha muy bonita que está regalando unos botilitos para el agua, que si no saben pues son esos tarros que uno carga. Y le dice que es gratis, entonces que si quiere uno. Mateo le dice que sí y ella le pide que firme una planilla para que la empresa le crea que entregó el botilito. Mateo se nos crece y cursa pues todos sus semestres de universidad y se gradúa. Y se demora un poquito en conseguir trabajo, pero lo hace y en el ajetreo de los papeles le preguntan a qué fondo de pensión se quiere afiliar. Él, como su papá, sabe que quiere afiliarse al público. Sin embargo, se entera que está afiliado hace 5 años al fondo privado de pensión. Y lo afiliaron el primer día de clases de la universidad, la muchacha bonita del botilito. Es una historia de la vida real. Bueno, para entender qué tiene que ver esta historia con la confianza y la guerra, que son los temas de nuestro sermón, que parece un título de un libro de Tolstoy, voy a darles 3 datos importantes. El primero es que, como es conocido por ustedes, los fondos privados de pensión en Colombia tienen la libertad y el deber de invertir el dinero que reciben en diferentes negocios para obtener ganancias. Digamos que esas son las ganancias que le llegan a quienes están en esos fondos privados. Una de las inversiones realizadas por los fondos de pensión privados del país es a una compañía llamada BlackRock. Y leo textualmente lo que dice Wikipedia de BlackRock. BlackRock Inc. es una sociedad de inversión multinacional estadounidense con sede en Nueva York. Es la administradora de fondos más grande del mundo y tiene grandes e importantes inversiones en la industria armamentista mundial. El dato número 2. Hacia la década de los años 30 en Colombia ingresó un cultivo prometedor para la economía del país. Aún hoy en día es promocionado como un cultivo ecológico y como una alternativa a los combustibles fósiles. Se llama la palma de aceite o la palma africana. Aparentemente es una alternativa productiva importante y ecológica en el país. Sin embargo, ha representado para muchas comunidades negras del Chocó y de otros lugares del país desplazamiento, despojo y muertes. Tal es el caso de los consejos comunitarios de Curvarado y Jiguamiandó, que si no saben, los consejos comunitarios son los espacios especiales territoriales de las comunidades negras. Estos consejos comunitarios de Curvarado y Jiguamiandó se encuentran en el Chocó y pues sus territorios fueron despojados. Algunas personas aparentemente afortunadas, después de que pudieron volver, encontraron que en sus tierras se habían asentado empresas que estaban desarrollando megaproyectos agrícolas de palma de aceite. Y el dato número 3 es que no sé si saben, pero recientemente en noticias quizás hayan escuchado que la multinacional Chiquita Brands, una empresa bananera que operaba en el Caribe colombiano hacia finales del siglo XX, fue condenada por un tribunal de Estados Unidos por haber pagado grupos paramilitares en Colombia. Esta condena se dio por la denuncia de familiares de las víctimas de la violencia, especialmente de la región bananera del Urabá, entre los que se encuentran maridos e hijos que fueron objetivos de asesinato. Con todo este contexto, y si todavía no me he hecho entender de la conexión que tienen la historia de Mateo con los 3 datos mencionados, las palabras clave son fondo de pensión privada, bananos y aceite. Fondos de pensión privada, bananos y aceite. Elementos comunes de una vida común y corriente. Elementos que tienen un precio y una actividad en las bolsas de valores. Elementos que nos sirven para señalar que en una vida común y corriente somos, sin saberlo, partícipes de un negocio, el negocio de la guerra. Entonces, ¿cuál es nuestro rol en ese negocio? Aquí quiero mencionar las palabras del profeta Amós en el texto que leímos con nuestro director, para que nos dé un poquito más de luces.
Dice: oigan esto, ustedes que oprimen a los humildes y arruinan a los pobres del país. Ustedes que dicen: ¿cuándo pasará la fiesta de la luna nueva para que podamos vender el trigo? ¿Cuándo pasará el sábado para que vendamos el grano a precios más altos y usando medidas con trampa y pesas falsas? Arruinaremos a los pobres hasta que ellos mismos se nos vendan como esclavos para pagar sus deudas, aunque solo deban un par de sandalias. Venderemos hasta el desecho del trigo. Entonces, somos en este negocio de la guerra engañados y estafados para mantener el negocio. Y podría citar otros cuantos ejemplos de la conexión de la economía con la guerra, o leerles relatos de la crudeza de los hombres y mujeres, niños y niñas que enfrentan el miedo y el terror de vivir en un territorio que puede tener intereses económicos en este negocio. Pero más que datos, quiero decir que detrás de estas conexiones y entramados y negocios hay personas, vidas, sueños, ilusiones, hay historias, hay hogares. Y no solo eso, también hay bosques y hay animales y muchas víctimas. Y si todavía no los convenzo del buen negocio que es la guerra, tengo un último dato curioso del sermón. Y es que los contratos para reconstruir Irak se dieron 45 días antes de la invasión. Es decir, la reconstrucción de un país se negoció antes de que se desatara la guerra, meses atrás. Bueno, pues cuando yo supe esto me sorprendí de lo poco o nada que puede significar la vida a quienes tienen por tesoro las riquezas de la tierra. A veces en el engaño de la guerra, y quizás como una manera de pensar que no nos toca vivirla, creemos inocentemente que estar del lado del Señor, ser creyentes, hacer la oración de fe o reunirnos los domingos en la iglesia, hará que Dios no permita que los efectos de la guerra nos toquen. Con una posición parecida a la de los discípulos en el relato del pasaje de Juan del capítulo 9, que leo otra vez. Al salir Jesús vio a su paso a un hombre que había nacido ciego. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres o de su propio pecado? Nosotros pensamos igual, que otros hicieron algo para merecer tales males. Pensamos que la guerra y el dolor el dolor que causa la guerra es consecuencia de algo que hicieron mal, quizá de sus pecados o el de sus padres o del pecado del mundo. La guerra les toca porque son árabes o son musulmanes o porque son negros o campesinos o porque seguro no estaban recogiendo café. No podemos olvidar que la iglesia en muchas ocasiones ha estado del lado victimario en el negocio de la guerra, señalando al diferente y casi jactándose de su destrucción, incluso haciendo propaganda, colocando a Dios en un bando. Lo ha hecho y lo hace hoy, queriendo hacer la guerra con los hijos e hijas ajenos, porque sinceramente nadie entregaría a sus hijos a la guerra. Pero quiero ponerles a este contexto tan desalentador y acogiéndome a lo que continúa respondiendo Jesús en el suceso de la sanación del ciego en el versículo 3. Jesús les contestó: ni por su propio pecado ni por el de sus padres, fue más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. Es decir, quienes viven la guerra no hicieron nada para merecerla. Así que nuestro rol como creyentes que viven en un mundo común y corriente como el de Mateo, intentando hacer lo mejor que pueden en un sistema de negocios del que muchas veces no entendemos o se nos dificulta mucho no hacer parte, debemos recordar quién es nuestro Padre. Pienso que quienes no hemos vivido las consecuencias de la guerra no tenemos nada de especial, más que la suerte o el privilegio de nacer donde lo hicimos. A pesar de esto, quienes creemos en el Padre de amor de Jesús, sabemos que tenemos un Padre que se ocupa de nosotros en todo momento, en los momentos de tristeza y dolor. Confiamos plenamente en su cuidado y protección, pero no hay que olvidar que este mundo vive lejos de ese Padre y en consecuencia se presentan eventos que pueden causarnos dolor y sufrimiento. Y aunque debamos pasar por estas situaciones difíciles debido a la maldad humana, Dios nos acompaña a atravesar esos valles de muerte, como menciona el salmista, y ante las dificultades, como lo dijo Jesús en la situación del ciego, Dios nos demuestra su poder. Además de esta plena confianza en su compañía ante el dolor, tenemos la esperanza de saber que, aunque quisieran desaparecernos de la tierra,
somos eternos en el reino de los cielos. Y como lo hizo Jesús, podemos vencer incluso la muerte y este mundo, porque somos hijos del Padre de amor. A Jesús mismo quisieron silenciarlo con su muerte y 2000 años después seguimos recordando su mensaje y su vida se mantiene viva en la memoria que hacemos de su mensaje de salvación. Ahora bien, tener la plena confianza en el Padre y la esperanza en el reino de los cielos no es excusa para que vivamos la vida como si la guerra no existiera. Si tenemos un rol de hijos e hijas de Dios en el mundo, somos nosotros los llamados a que la guerra no nos sea indiferente, porque no la sufrimos. Para ese momento quiero recordar nuestra segunda lectura del Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 32 y 37, en el que le avisan a Jesús que Lázaro está muy enfermo. En la Biblia dice que quien le avisa es María, su hermana. Marta, María y Lázaro son hermanos. María es la mujer que enjuaga el perfume en Jesús y lo limpia con sus cabellos. Y le avisa que su hermano Lázaro está muy enfermo, que por favor vaya a buscarlo, pues porque Jesús tenía poderes de sanarlo. Entonces Jesús se demora un poco de tiempo y está hablando con sus discípulos y les dice, les voy a leer aquí textualmente lo que dice, Señor, he aquí el que amas está enfermo, le dice María. Y eso me parece muy lindo porque insiste y dice, y amaba Jesús a María y a su hermana y a Lázaro. O sea, repite mucho que Jesús los amaba. Entonces, Jesús se demora, le dice a los discípulos que Lázaro está durmiendo, pero ellos entienden que es que de verdad está dormido y le dicen, pues si está dormido se va a sanar. Y Jesús les dice claramente que no está dormido, que está muerto, pero pues que van para allá. Entonces, quiero mencionar el versículo 33, donde Jesús ya llega al velorio y le dice, entonces María le reclama como, ¿por qué no estás acá? Si hubieras llegado a tiempo, pues mi hermano no se hubiera muerto. Entonces Jesús le dice, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Otro dato curioso, y este sí de verdad es el último, es que seguro conocen que el versículo 35, o sea, el de Jesús lloró, es el más corto de la Biblia. Y sinceramente yo he escuchado, y ustedes también, infinidad de interpretaciones acerca de este pasaje, donde intentan hacerle psicoanálisis al llanto de Jesús, diciendo que lloró por la incredulidad de sus amigos, o que lloró por el pecado, etcétera, etcétera. Pero me gusta que sea así de corto porque nos permite más interpretaciones o tal vez ninguna. Jesús lloró porque se estremeció en espíritu y se conmovió, dice el versículo anterior. De nuevo, se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús lloró en el velorio de su amigo Lázaro, al ver a las personas que amaba tan tristes. Jesús lloró a pesar de que en versículos anteriores había dicho que Lázaro solo dormía. Jesús lloró aún sabiendo que minutos después iba a resucitarlo. Jesús lloró con sus amigas, Jesús lloró porque amaba a Lázaro y amaba a sus hermanas. Si Jesús lloró conmovido, ¿por qué nosotros usamos como excusa que Dios actuará o que eso les pasa a otros por su maldad para no llorar con quienes lloran? Así como Él deberíamos llorar con quienes sufren la pérdida de sus seres amados, por la pérdida de sus hogares, de sus ciudades, llorar ante el miedo y la desolación que deben sentir los huérfanos de la guerra, llorar con las madres que perdieron a sus hijos en Gaza o en Suacha, llorar con los padres o esposas que hoy buscan a sus familiares desaparecidos. No podemos vivir la vida como si en el mundo no hubiera dolor y guerra. En el versículo 36 dice, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. La empatía está relacionada con el amor. Si no amo, es muy difícil conmoverme ante el dolor de mi prójimo. Y quiero insistir en que no solamente debería ser ante los sucesos de la guerra, que son tan terribles y escandalosos. Tener nuestra confianza en Dios no puede ser excusa para no condolerme con mi hermano, que sufre quizás la partida de un padre anciano, o la angustia debido al desempleo, o la desesperanza de la vida. Aunque sepamos que Dios es bueno y siempre veremos su gloria, no es excusa para minimizar los sentimientos de nuestro prójimo. Estamos ante un mundo muy difícil, y esta comunidad debe ser un refugio seguro para poder descansar de esas dificultades de la vida, a veces común y corriente. Un lugar donde podamos acompañarnos teniendo una ética colectiva de hacer crecer el reino de los cielos día a día.
y eso a veces genera desesperanza. Este debería ser un lugar donde nunca se nos olvide que existe el dolor en el mundo. Este sermón es una invitación, primero, a que tratemos en lo posible de no participar de los negocios en los que nos tratan como tontos, engañándonos y empobreciéndonos. Negocios que usan la explotación de niños y niñas, de adultos y del planeta mismo para obtener máximas ganancias, que usan la guerra como un negocio o como el medio para obtener acceso a más y más recursos, sin importar el costo en vidas humanas o en hectáreas de bosque. Mientras tratamos de hacer eso, que es difícil, podemos disfrutar y creer plenamente de la confianza en nuestro Padre Dios, sabiendo la libertad que esa confianza puede darnos, sin minimizar los grandes o pequeños momentos de dolor y tristeza que puedan estar pasando nuestros amigos y amigas, nuestros familiares, nuestros hermanos y hermanas, o a los habitantes del mundo. Que no caigamos en la trampa de creer que somos especiales y que por eso se nos olvide que hoy hay miles de víctimas del negocio de la guerra. Y bueno, los invito a orar. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella nos invita, Señor, a conmovernos con quienes sufren en el mundo. Te damos gracias, Señor, por la certeza de tu compañía y tu compasión, de que atravesarás con nosotros todos los momentos difíciles que vivir en este mundo nos traiga. Queremos especialmente pedirte, Señor, que sigas consolando y acompañando a quienes hoy sufren todo lo que causa la guerra, y que por favor ayude, Señor, a que este mundo cambie y que, como decía la canción, florezcan las nuevas cosas y las nuevas oportunidades. Te damos gracias por tu compañía y tu bendición.